domingo 4 de enero de 2026, porque es una oportunidad hermosa de poder estar aquí en tu casa, con tu familia en la fe, buscándote. Y mi deseo y mi oración, Señor, para Calvary, aquí en Querétaro, tanto aquí en San José del Alto como en el Marqués, es que podamos tener nuevas experiencias de fe, que puedan llevarnos a conocerte más y también a poder ser fructíferos en nuestra vida personal y también para la obra tuya. Ruego que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días a todos y me da gusto verte. Qué bueno que has decidido comenzar este año reuniéndote y es una bendición que el Señor pues nos dé esta libertad, esta oportunidad. Y hoy quiero abordar un tema, ya saben que en Calvary Chapel enseñamos la Biblia verso a verso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro. Y ahorita hemos hecho una pausa, de hecho a partir del próximo martes reiniciamos con rosca de reyes y chocolate gratis, así que vente el martes al estudio bíblico en Primera de Samuel. Y el próximo domingo reiniciamos el estudio verso a verso del libro de los Hechos, verdades que cambian el mundo, se llama la serie. Así que retomamos lo nuestro, pero hoy quiero dar un mensaje especial para la congregación y poder hablar de uno de los distintivos de Calvary, que es las aventuras de fe. Las nuevas experiencias, hermanos, generalmente nos provocan diversas emociones. A veces curiosidad, otras ocasiones sorpresa, alegría, y también puede ser que pueda traer ciertos miedos y temores, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a conocer un nuevo lugar, un parque de diversiones, pues uno se genera ciertas expectativas, ¿no? Ahora con el uso de las redes sociales y el internet, pues uno va y consulta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué cosa de bueno hay, no? Incluso hay quienes graban sus Instagram diciéndote o dándote tips de cómo sacar el mejor provecho al lugar al que vas, ¿no? Y de alguna manera todo eso genera una expectativa, una emoción, y pues uno lo que quiere es como, no se conforma uno con mirar lo que aquella persona está en ese momento viviendo, sino uno quiere ser parte de eso, ¿no? Porque por más que te cuenten, ¿no? Qué bonito es este lugar, si vas a Disney, si vas a algún parque temático, por ejemplo, allá en Quintana Roo, Xcaret o alguno de esos. O sea, podrás ver 100 videos, pero no hay nada como la experiencia de estar ahí, ¿cierto o no? Ok. Aún con la dichosa realidad virtual, pues será muy realidad y muy virtual, pero no se compara con la experiencia vivencial de estar ahí. De forma similar, hermanos, muchas veces leemos la Escritura y nos emocionamos de ver lo que Dios hizo en el pasado con personas, con situaciones, en batallas, en distintas cosas que Él, a través de la narrativa bíblica, nos va mostrando. Pero quiero decirte que no hay nada como conocer y caminar con Cristo.
Porque Dios nos va a llevar por nuevas experiencias de fe que nos van a permitir crecer, que nos van a sorprender, que pueden llenarnos de alegría. Y también en algunas ocasiones esas experiencias de fe pues traerán dolor, tristeza, confusión, preguntarle a Dios cuál es el plan, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? No lo entiendo. Pero algo de lo que podemos estar seguros, hermanos, es que si caminamos con Cristo, nuestra vida cristiana no se va a volver rutinaria ni estéril. Siempre va a haber algo de emoción, sea en un sentido positivo, o sea en un sentido, pues, voy a decirlo así, negativo, ¿no? De lucha, de confusión, de dolor, incluso de desánimo. Pero Dios siempre está presente. Y hoy quiero que a través de 3 pasajes de Hechos, que uno ya lo vimos en la última predicación que di a finales de noviembre, vamos a ver ahí unos versículos y luego otros los vamos a ver las siguientes semanas. Pero quiero que veamos cómo Dios quiere llevarnos a través de aventuras de fe. Y estas aventuras resultan en crecimiento nuestro, en mucho fruto para nuestra propia vida y también para la proclamación del Evangelio. Así que ve abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y la primera historia que vamos a ver es la historia de Felipe. Felipe y el etíope. Ya la vimos, te digo, el último domingo de noviembre creo que fue. Pero quiero resaltar algunos aspectos en cómo están presentes en cada una de estas historias. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 26 y la primera parte del 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿cómo era ese camino? Es un desierto. Entonces él se levantó y fue. Y en aquella ocasión, vamos a hacer aquí una pausa, te comentaba que Felipe estaba teniendo un ministerio muy fructífero en Samaria. Muchos se habían convertido al Señor. Y era tan fuerte el ministerio que algunos de los apóstoles, Pedro, Juan, fueron a visitar a Felipe para ver lo que el Señor estaba haciendo y quedaron maravillados y estaban agradecidos con Dios y confirmaron la fe de esos samaritanos. Imagínate, samaritanos, ¿no? Pero muchas veces, aunque haya un ministerio fructífero, Dios tiene otros planes que desde la perspectiva humana a lo mejor no nos parecieran como los más sensatos, los mejores planes. Pero hay 4 principios que vamos a ver hoy a través de esta prédica, que te los van a poner en pantalla, que van a estar presentes en cada una de estas 3 historias que vamos a ver hoy. El primer principio es que Dios siempre está obrando. Dios siempre está haciendo cosas. No necesita esperarnos, ni nos va a pedir permiso. Él siempre va adelante, tiene propósitos, tiene planes,
y Él siempre está trabajando. Cuando Jesús estaba sentado en el pozo de Samaria, ahí te has de acordar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, Él dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Dios está haciendo cosas. El segundo principio es que Dios te llama a ser parte de su obra. Él quiere que te involucres. Él quiere que vivas la experiencia. Él no quiere que te conformes con leer en las Escrituras o escuchar lo que otros están haciendo en otros ministerios, en otros lugares. Él quiere que tú y yo seamos parte de esa obra y tener la experiencia de ver a Dios obrar en nuestra propia vida y en la vida de otros. Porque a veces, cuando nuestra vida cristiana cae como en una monotonía, en una rutina, solemos referir cosas que Dios hizo cuando recién le conocimos, cuando llegamos a algún ministerio, y muchas veces lo que yo percibo es que se han estancado y no están permitiendo que Dios les use en su obra. Pero por eso quise ponerte la lista de los principios, ¿no?, que vamos a ver hoy. Dios siempre está obrando. Número 2, Dios te llama para que tú seas parte de su obra. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Este no lo traigo, así que discúlpenme ustedes. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Este te lo debes saber de memoria, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dilo conmigo fuerte, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjate, Dios no quiere ninis en su iglesia. Él, como parte de su obra de salvación, ya preparó buenas obras para que nos involucremos. Y yo sé que en la vida cristiana hay etapas donde uno dice, voy a tomar un break, voy a descansar, eso se vale, está bien. Pero no te puedes quedar toda tu vida cristiana así, esperando a ver qué pasa, mirando lo que otros hacen, viendo videos, ¿no?, en YouTube de cómo sería un parque de diversiones o escalar una montaña. Dios te quiere ahí, que tengas la vivencia de mirar su poder y su obra en tu propia vida y en la vida de aquellos a quienes vas a servir. Porque pasa como, por ejemplo, ahorita que mi hija tiene la oportunidad de estar sirviendo en el barco, allá en el sureste asiático. Están en Malasia ahorita, van a partir a Papúa Nueva Guinea. Creo que de por ahí es la historia de Hijo de Paz, ¿no?, con los misioneros, que había caníbales y todas esas historias. Pero uno lo ve desde lejos.
Pero no sé tú, ¿no? Es más chido estar ahí. Y yo quiero animarte a eso, a que tu vida cristiana pueda tener esas nuevas experiencias por estar sirviendo al Señor en la trinchera, no mirando desde fuera. Yo sé que es cómodo mirar desde fuera. A veces a mí me gustaría hacerlo. Pero sabes, cuando he dejado por algún tiempo de servir al Señor, siento que algo le falta a mi vida. Y es esa dinámica, esa adrenalina de ver lo que Dios quiere hacer. Porque mira, no es que alguien viene y me dice, mira, Miguel, tienes que hacer esto o aquello, o sea, más bien buscando al Señor, el Señor va poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, necesidades que hay que cubrir y que nosotros estamos para poder cubrir esas necesidades, servir al Señor y mirar el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Y entonces vas a dejar de tener cara de Grinch en la iglesia, te vas a involucrar, vas a sentir el gozo de ver al Señor obrar y, ¿por qué no? Vas a ver lo sobrenatural de Dios obrando en tus propios ojos, en tu propia experiencia. Porque caminar con Dios, hermanos, es caminar en el mundo de lo sobrenatural. ¿Quién cambia vidas? ¿Quién cambia corazones? ¿Quién libra del peligro? ¿Quién es quien escucha las oraciones? ¿Quién es quien levanta al caído? Cuando Dios quiere hacerlo, ¿quién es el que sana? Es el Señor. Y verlo de primera mano es extraordinario. Yo te lo puedo decir después de casi 30 años de ministerio. Tercero, a veces Dios da algunas misiones extrañas, raras, ¿no? En el caso de Felipe, que le estaba teniendo un ministerio bien fructífero allá en Samaria, mucha gente llegando a los pies del Señor, y de repente Dios le dice, Felipe, tengo una misión para ti. Y normalmente el ser humano que dice, pues seguramente me va a llamar a un ministerio más grande, a algo todavía mejor, ¿no? Porque ese es el pensamiento humano. Pero Dios le dice a Felipe, no, mira, vas a ir a aquel camino, es un desierto, y ahí yo te voy a decir qué va a ocurrir. Y no suena así como tan entusiasta, ¿no? O sea, no suena así como tan llamativo que teniendo ese ministerio en Samaria, el Señor le diga ahora a Felipe, bueno, te voy a mandar un camino ahí perdido en un desierto. Pero Dios así obra. Por eso ahí puse, ¿no? Dios da misiones a veces extrañas, ¿no? Que uno no entiende. Y en las 3 historias de hoy vamos a ver eso. Y finalmente, Dios espera un corazón dispuesto. Tu corazón dispuesto para servir al Señor. Y fíjate, Felipe no empezó a decir, oye, Señor, ¿estás seguro? Aquí mira, ¿cuántos están convirtiéndose, no? Hasta Simón el mago, ¿no? Vino y se convirtió al Señor, ¿no? Y estamos discipulando y está creciendo la iglesia. ¿Estás seguro de quererme llevar al desierto, a un camino, y ni siquiera me dices qué voy a hacer? Pero ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué hizo Felipe? Fue. Porque él sabe y conoce a su Señor. Y yo a veces uso un dicho, al Señor siempre hay que decirle que sí. Aunque no entendamos en primera instancia por qué nos está pidiendo lo que nos está pidiendo.
Es como cuando abrimos Calvary en el Marqués. Hubiéramos querido que la iglesia se llenara como hoy aquí en medio de la pandemia. No, unos cuantitos. La mayoría de pastores pensábamos que por la pandemia la gente iba a venir a la iglesia para buscar al Señor, pero ocurrió exactamente lo contrario. Y eso todos los pastores lo platicamos. Y aún siendo pocos, el Señor me mostró que había que levantar una nueva obra en el Marqués. No había iglesia. Ahora ya hay como 3 o 4 por ahí, ¿no? Y está bien. Que se pongan a evangelizar, no que se pongan a sacar creyentes de otras iglesias para meterlos ahí, ¿no? Y yo mismo le decía a mi esposa, me había recuperado de la neumonía por COVID, le decía, pues como que no suena sensato, ¿no? O sea, estamos en plena pandemia, la propia asistencia en la iglesia está baja, pero entendemos que Dios quiere abrir una nueva obra ahí. Y los que me conocen, ¿no? Pues a mí me gusta como razonar mucho las cosas. Y entonces dije, ya sé, voy a hablar con mi liderazgo en aquel momento, con mi equipo de líderes, y les voy a plantear la situación. Eran 5, más yo 6. Y yo dije, si de esos 5, 3 dicen que sí, 2 no, vamos a esperar. Y entonces les platiqué, más o menos a finales de abril, lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Y entonces yo humanamente decía, fulano, perengano y sultano van a decir que sí, pero probablemente tal y tal van a decir que no. Estaba yo haciendo mi cálculo humano. Y les dije, ni me digan nada ahorita, ustedes oren y nos vemos en 4 semanas. Y en 4 semanas vemos qué les muestra el Señor. Para sorpresa mía, los 5 dijeron que sí. Y sabes, ese sí implicaba gastar todo el fondo económico de la iglesia para habilitar el lugar donde íbamos a reunirnos. Porque quiero decirte una cosa, tú ahora disfrutas de estas sillas, de estas instalaciones, pero es la generosidad de hermanos, que todavía están aquí algunos, otros han ido a otro lado por alguna razón, pero que han aportado para que la obra del Señor vaya adelante. Y entonces Dios nos pone a hacer cosas raras y dijimos, ¿y a qué horas vamos a hacer el servicio? Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en la tarde, a las 6 de la tarde. Y 2, 3 por ahí me dijeron, no va a funcionar, en la tarde la gente ya no quiere ir a la iglesia, quiere ir a su casa. Pues funcionó. Y empezó a llegar la gente. Y varios dijeron, pastor, esta es una oración contestada porque ya no hay iglesias en Querétaro que tengan servicios en la tarde. Y yo por la naturaleza de mi trabajo tengo que trabajar domingos en la mañana y este es un oasis donde vengo a tomar de la palabra de Dios. Pero Dios da misiones extrañas, pero también quiere un corazón. Y agradezco por las familias que fueron con nosotros a abrir Calvary el Marqués. Y estamos a 4 años y medio y ahorita les voy a platicar algunos proyectos que traemos para allá. Entonces tenemos a Felipe. Segunda historia. Pedro y Cornelio. Dice Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era el centurión,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Era un puerto ahí por Gaza, ahí ahora por donde está el conflicto ahí actual. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y vamos a hacer aquí una pausa. Mira otra vez los principios que te di. Dios siempre está obrando. Pedro ni por enterado de lo que está ocurriendo con Cornelio. Pero Dios conoce a Cornelio. Y Dios quiere que Cornelio, junto con su casa, escuchen el Evangelio. Y Cornelio ya conoce del Dios de Israel, pero no ha conocido a Jesús, que es Salvador. Y entonces Dios, fíjate bien, está preparando el terreno para que Pedro pueda ir y predicarle a los gentiles el Evangelio. Porque si tú continúas la lectura en casa, te vas a dar cuenta que Pedro tenía como cierta animadversión, cierta tirria, vamos a decirlo así, hacia los gentiles, ¿no? Incluso se lo dice en su discurso, en su cara a Cornelio: tú sabes que para un judío es abominación entrar a la casa de un gentil, ¿no? Y aquí estoy y digo, pues Dios me trajo, ¿no? Pero yo no quisiera estar acá. Pero Dios está obrando. Ahora vamos al versículo 17, por favor. Y mientras Pedro estaba perplejo, porque tuvo una visión de un lienzo de animales que según la ley levítica eran impuros, no se podían comer. Entonces Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Fíjate bien, ni siquiera Pedro tuvo que salir casa por casa y evangelizar. Fueron por él. Increíble, ¿no? Dios obrando. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Aquí terminamos la lectura. Y otra vez están los principios que platicamos al principio. Dios está obrando. Dios llama a Pedro a ser parte de esa obra. Dios le da una misión extraña a Pedro porque le dice: van a venir a buscarte unos gentiles. Y luego Dios está esperando un corazón dispuesto, y Pedro lo tuvo. Pedro descendió, dice que hospedó a los hombres esa noche, y al otro día salieron para ir con Cornelio. Y hubo fruto en la obra de Dios. Cornelio y toda su casa creyeron en el Señor. Y es que mira, cuando tú estás dispuesto, Dios solito se encarga de traerte a las personas.
Porque muchas veces los temores que tenemos para compartir nuestra fe es, ¿cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a iniciar una plática? ¿Qué tal si me rechaza? Es que no sabría yo qué decir. ¿Nunca has puesto esos pretextos? Yo creo que sí. Pero Dios, cuando tú estás dispuesto, fíjate bien, Él te va a traer a las personas. Y Él va a hacer lo necesario para que esas personas escuchen el Evangelio. Y yo lo he visto en mi propia vida. Dios trayéndome personas que no son creyentes y me dicen, pastor, estoy comenzando a buscar a Dios, me gustaría saber si nos pueden dar un estudio bíblico. Y uno dice, caray, ¿quién puede hacer esto sino Dios? Pero yo ahí tengo la decisión, hacerlo o no hacerlo. Un corazón dispuesto o no, un corazón no dispuesto. Y eso es lo que yo quiero captar tu atención. Va a depender mucho de tu corazón. ¿Qué tan dispuesto estás para obedecer lo que el Señor te ha llamado a hacer? Tercera historia, Hechos capítulo 13, por favor, versículo del 1 al 3. Ahora vamos a ver a Pablo y a Bernabé. Dice la Escritura en Hechos 13, esto lo vamos a ver las siguientes semanas. Ahorita yo estoy hablando de las aventuras de fe. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto estaba al norte de Jerusalén, sobre el mismo mar Mediterráneo. Estaba esta ciudad que se llamaba Antioquía y ahí creció una iglesia fuerte. Y había en esa iglesia profetas y maestros. Fíjense bien, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 maestrazos de la Biblia, hermanos, en esta iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y nuevamente, Dios está obrando. Dios levantó una iglesia fuerte en Antioquía, con buenos, excelentes, imagínense a Saulo, a Bernabé y a Lucio, o sea, eran maestros buenos de la Biblia. Y uno diría, Dios, aquí hay un gran equipo de trabajo, déjalo. Que sigan haciendo tu obra, que la iglesia se fortalezca más. Pero Dios tiene otros planes. Y Dios tiene planes de llevar a Pablo por muchas ciudades de lo que ahora es Turquía, Grecia y esa zona del mundo para llevar el Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo les dice a ellos, apártenme a Saulo y a Bernabé. Y humanamente te vuelvo a reiterar, uno diría, hay un buen equipo de trabajo, ¿para qué deshacerlo? 5 hombres de Dios, poderosos en enseñar la palabra, con una iglesia que está creciendo, sólida, y Dios nos está diciendo que hay que desarmar prácticamente el equipo porque quiere a Saulo y a Bernabé,
para una obra especial. ¿A dónde los vas a enviar? No sabían. Porque si tú lees, como lo vamos a hacer el resto de Hechos, ellos no tenían ya como un itinerario, ¿no? De decir, vamos a estar 6 meses acá y otro. El Espíritu Santo era quien les iba moviendo a donde había necesidad. O a veces el peligro los sacaba, ¿no? Recuerdo que a Pablo una vez lo sacaron en una cesta, ¿no? Y se fue a otra ciudad a seguir predicando el Evangelio. Pero entonces Dios siempre está obrando. Dios te llama para que seas parte de su obra. Dios a veces da misiones extrañas. Aquí hay otra misión extraña, ¿no? Pero Dios quiere un corazón dispuesto. Y vean el liderazgo de esta iglesia. Ayunan y oran. Perciben, entienden que es la voluntad de Dios que Saulo y Bernabé vayan a esta misión. Y los envían. ¿Qué demuestra esto? Un corazón dispuesto. Por eso quise al principio darte esos 4 principios. Ahora, hermanos, Dios quiere que nosotros como iglesia podamos crecer en nuestra experiencia y en nuestro caminar con Dios. Y mi oración, el deseo de mi corazón cuando estaba preparando esto es, quiero que te levantes, dejes la comodidad de tu silla y te involucres de manera vivencial en la obra de Dios. No hay pretexto que valga, no hay una justificación válida. Puedes estar sano, puedes estar enfermo. No me quiero hacer la víctima, pero tú sabes, tengo cáncer en el páncreas, estoy en tratamiento. Si Dios quiere me va a conceder sanidad y si no, pues iremos a una aventura de fe en el hogar celestial. Pero hay que seguir haciendo la obra de Dios. Y por eso me siento con la autoridad del Señor en su palabra, de decirte, levántate y haz la obra de Dios. Y hay algunos proyectos que Dios ha puesto en mi corazón para que nuestra congregación, tú y yo, podamos desarrollarlos. Mira, las aventuras de fe para el 2026. Primer proyecto, Calvary con causa le hemos llamado. Es un proyecto para ayuda a necesidades en la comunidad. Primeramente a los de la familia de la fe y en un segundo nivel a personas que conozcamos y que estén pasando alguna necesidad. Entonces, hermanos, pues hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a la comunidad. Por ejemplo, las despensas. Si no se recuerda muchas veces en el grupo que hay que traer despensa, ¿qué creen que ocurre? No traen. Cuando debiera ser un hábito, así como te pones pantalones o tu vestido o lo que sea, cuando salgas de tu casa agarra 1 kilo de arroz, agarra 1 kilo de azúcar, agarra algo de tu despensa y tráelo para bendecir a otro, como un hábito. Y administrar bien esas despensas, ¿no?
identificar bien quienes necesitan. Pero no se le puede dar a una misma persona siempre, ¿no? Tiene que haber como esa diversidad para apoyar a distintos sectores, tanto al interior de la comunidad de la iglesia como hacia afuera. Tenemos sillas de ruedas para poder prestar. Tenemos muletas para poder prestar. Tenemos un concentrador de oxígeno que si lo ocupas, te lo podemos prestar para alguien que está teniendo problemas de oxigenación. Y queremos entonces tener esto como parte de la vida de la iglesia. Ayudar a la gente con necesidad. De hecho, en la iglesia temprana, tú te acordarás en Hechos que vendían hasta sus propiedades para ayudar. Eso se fue puliendo con el tiempo. Y uno podrá darse, tú te puedes dar cuenta que Pablo por ahí en una de sus cartas escribe que no se debe cargar a la iglesia más que, fíjate bien, con las viudas que realmente están desamparadas. O sea, nietos, sobrinos, hijos tienen que hacerse cargo de sus padres y esa es la enseñanza bíblica, pero siempre surge una necesidad y yo quiero que la iglesia esté lista para cubrir esa necesidad. Entonces, mira, las ventas que hagamos aquí en la iglesia, ya sea en el coffee break, al final del coffee break, la ropa que luego se vende, yo agradezco la generosidad porque ese dinero ha servido para el fondo del terreno de Calvary en el Marqués. Pero a partir de este año, todo eso lo vamos a meter, sí a la ofrenda general, pero va a haber una subcuenta para Calvary con causa. Y que podamos ayudar en especie y en alguna ocasión con recursos de dinero a alguien que esté pasando una necesidad que requiera el apoyo de la familia de la fe. Amén. Entonces, las rifas que están haciendo, mi querido hermano Edgar Torres ha tenido en su corazón, pues vamos a dedicar ese dinero a Calvary con causa. Yo agradezco a todos los que nos han apoyado, hermanos, para este tiempo de enfermedad y los tratamientos, pero Dios ha puesto en mi corazón eso y de ninguna manera quiero ser como una excepción, más bien que esto nos lleve a mirar las necesidades de otros hermanos y seguir estos principios, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a trabajar con esto y queremos habilitar un centro de café allá. No sé si ya te diste cuenta que tenemos una pantalla allá atrás. ¿Puedes voltear, por favor? Mira, allá están todos los anuncios de la iglesia, allá para ahorrarnos tiempo en el break. Y ya me estoy yendo largo, ¿verdad? 11:56. Dijeron que sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, Calvary con causa. Segundo proyecto, Calvary Kids. Calvary Kids es un proyecto de evangelismo a través de programas infantiles itinerante. La idea es mantener 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses, un programa en un lugar, que el Señor alcance a los que tenga que alcanzar, nosotros hacer nuestra función de discipular, de enseñar la palabra, pero eso requiere también recursos. Por ejemplo, nuestro hermano Renato nos compartió, ¿no?, lo de ayer, y viene una foto, creo, después de esta diapositiva, muchachos. Gracias a Débora y a Mane que nos han prestado aquí este lugar.
pero requiere que le demos una habilitada, ¿no? Para que puedan estar los niños y un taller para mamás. Se ocupa staff, un equipo para hacerlo. Y se ocupa, ¿qué se ocupa? Recursos. Y perdóname, tengo que decírtelo. La iglesia ha sido poco generosa en la ofrenda dominical por los últimos meses. ¿Verdad, Rox? Si quieren preguntar, hablen con Rox, ella es la tesorera de la iglesia. Ella mes con mes reporta cómo van los números. Y a mí me entristece que la iglesia de Calve del Marqués esté ofrendando más que esta congregación, que es un poco más grande. ¿Por qué? No lo sé. Pero la Biblia dice, el alma del generoso prosperará. Y el principio bíblico es que ofrendemos con generosidad. Amén. Todos ofrendamos. Yo ofrendo. Y nada de que a la hora de la ofrenda a ver si se me quedaron 5 pesos por acá, no. El principio está claro en la palabra. Cada primer día, según hayas prosperado, apartas para la ofrenda. No se trata de si me quedó, voy a dar. No, eso es completamente equivocado. Cuando tú recibes tu cheque, tu venta diaria, a lo que te dediques, tú en tu corazón con el Señor di, Señor, yo te voy a dar este porcentaje o te voy a dar esta cantidad para tu obra. Y se ocupa el recurso, hermanos. Ahorita actualmente apenas sacamos los gastos operativos de la iglesia. Y a mí, honestamente, me da celo. Porque a muchos de ustedes les va bien. Digo, aquí nunca preguntamos cuánto ganas o eso, pero según hayas prosperado hay que ofrendar. Ganas 10,000 pesos a la semana y pones 20 pesos. O sea, la verdad es un insulto para la obra de Dios, para el Señor. No es limosna. Es una ofrenda voluntaria, alegre y generosa. A ver la siguiente, por favor. Calvary Sports. Es un programa deportivo itinerante. Igual, necesitamos formar un equipo para ir a enseñar un deporte. Para esto tenemos que tener, Renato, un equipo de avanzada. O sea, previo a que vamos a hacer algo, alguien tiene que contactar las canchas, el lugar donde se va a abrir Calvary Kids, pedir los permisos, rentar lo que se tenga que hacer para poder desarrollar el programa. Y queremos alcanzar jóvenes. Hermanos, te voy a decir una cosa. Si esta iglesia no alcanza a la nueva generación, para mí es un fracaso en la visión que Dios nos ha dado. Ahí observa de repente lo que estamos pasando en la pantalla y lo que subí en redes de WhatsApp. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Enseñar la Biblia verso a verso para alcanzar las nuevas generaciones, para que conozcan, amen a Dios y sirvan a su prójimo. Esa es la visión. Y todo emprendimiento que se haga en la iglesia tiene que ser como un embudo. Todo tiene que ir a dar ahí. Enseñar la Biblia verso a verso para alcanzar a las nuevas generaciones. Si no es un fracaso, hermanos. Para mí es la carga que Dios me ha puesto. Tenemos que alcanzar a los jóvenes adultos entre 18 y 30 años. Tenemos que alcanzar a los adolescentes entre 12 y 18 años. Tenemos que alcanzar a niños con sus padres, niños pequeños hasta los 11, 12 años. Si no está ese proceso, hermanos, por lo menos para mí, he fallado a la misión que Dios me ha dado. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Al rato todos vamos a estar aquí canosos, viejos y sin una generación joven
que se levante a proclamar las maravillas del Dios que hemos conocido. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Mira, chicos ahí, no creyentes, practicando un deporte, escuchando la palabra. Dios quiere usarte ahí también. Siguiente, por favor. Musicalvary. Queremos instruir a los niños y adolescentes, si quiere algún joven también, en la música. No sé qué pasa con nuestra sociedad, pero mira, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos saben tocar un instrumento aquí, en esta congregación, ahorita? Levante su mano. Bien levantada. Ahora, quiero que los demás volteen a ver, por favor. ¿Te das cuenta? Yo creo que de este auditorio que ahorita tenemos, ni el 5%, yo creo que es como el 3% que saben tocar un instrumento. Y no tienes idea de las ventajas psicomotrices, pedagógicas, de desarrollo mental, que tiene que un niño, que un joven aprenda a tocar un instrumento. Eso sí, trae el iPhone 17 de 30,000 pesos, pero no le puedes comprar una guitarra para que empiece a tocar un instrumento. Es que ya no me gustó, ya no quiero ir. ¿Cuántas veces no te ha dicho tu hijo lo mismo para ir a la escuela? Yo me acuerdo, ¿no? Mis hijas alguna vez me han dicho, ya no quiero ir a la escuela, pues tienes que ir. Hay de una sopa, o vas, ¿no? Pero a veces como padres no tenemos ese entendimiento del valor que tiene. Una vez escuchaba en un programa de radio que hablaban de la diferencia de los asiáticos y los latinoamericanos. Y dentro de la charla, algo que dijeron que a mí captó mi atención es que el asiático está educado musicalmente. Y eso le desarrolla ciertas partes de su psique, de su mente, que le ayuda a entender más otro tipo de problemas, por ejemplo, tecnológicos, del arte, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos, somos una nación muy pobre en educación, muy pobre en cultura, muy pobre en la lectura. Maru, ¿se venden muchísimos libros en la librería? ¿Cuántos leyeron un libro el año pasado, un libro cristiano por lo menos? Mira, 10 manos. ¿Cómo quieres estar educado en la fe? Calvary Sports entonces trata de cubrir esa necesidad. Necesitamos un staff. Luego tenemos a la escuela Calvary AC. Es un proyecto que va a liderar nuestro hermano Renato junto con su esposa Rebeca. Y la idea es comenzar, es una escuela cristiana, es comenzar en agosto del 2026. Entonces necesitamos terminar de equipar salones, ponerles piso. Ya tienen pantallas, no sé si te has ido a fijar, tienen pizarrones ahora de corcho. Junero lo estamos poniendo en forma, hay varios bebés. Pero todo eso requiere recurso humano, espiritual y también económico. La que sigue, por favor. Las últimas fotos que les envié, las tendrán por ahí. También hay varios proyectos, hermanos, que requieren atención. A mí me gustaría ver este piso con por lo menos un piso laminado y bonito.
Pero ¿sabes que aquí se inunda? Cuando llueve muy fuerte, entra algo de agua, no mucho, pero entra. Mira, necesitamos construir un canal pluvial aquí afuera para que el agua que cae en el patio, en lugar de meterse al salón, se vaya donde se tiene que ir. Luego, necesitamos corregir un error de construcción desde el principio, porque no sale el agua pluvial. A lo mejor tú no lo has vivido porque no te ha tocado venir a hacer la limpieza, pero cuando llueve, allá afuera hay una laguna, estarla ahí barriendo y con el jalador. Aquí hay que abrir el piso y sacar el agua allá por donde está la escalera pegado al baño, por ahí hay que sacarla a la calle. Se requiere trabajo y se requiere recurso económico. La que sigue. Mira, este es el centro de café que queremos poner allá. Y queremos venderte capuchinos, lates y todo eso para Calvary con causa. ¿Sí? De hecho, vamos a cambiar un poquito la dinámica del coffee break. Para los cafeteros, vamos a dar café gratis a los que lleguen antes del servicio. Haz de cuenta, si tú llegas 9:30, 9:40, va a haber una cafetera ahí, a lo mejor unas galletitas y lo puedes tomar. Pero en el coffee break, ahí vamos a pedir una pequeña cuota de recuperación para Calvary con causa. Entonces, para que ni tengas malos pensamientos y ahora todo lo quieren cobrar, no, queremos hacernos de recursos para estos proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. 4 principios. Dios siempre está obrando. Dios te llama a que te involucres en su obra. Dios a veces hace cosas extrañas, pero aún así Dios quiere un corazón dispuesto.